gente no nos entiende cuando hablamos de un solo partido y dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido. Y Estados Unidos es democrático porque tenga dos partidos. Un partido, el republicano, aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y otro partido, el demócrata, mantuvo las medidas del bloqueo. ¿Cuál es el cuento? Eso es la democracia. La democracia se mide por el número de partidos o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos. Bueno, de las cosas que hemos visto constantemente en este viaje es que Cuba paga un precio muy alto por defender la verdad, por defender estas causas justas, por levantar la voz de manera cotidiana por Palestina. Para haber ido a un trabajo voluntario tienen buenas energías. Siéntese, siéntese. Bueno, ante todo, buenas tardes, y para nosotros es un placer compartir una vez más con jóvenes norteamericanos que visitan a Cuba, que se interesan por conocer la realidad cubana y además que tienen la voluntad y tienen la disposición para participar en los días que están en Cuba junto a nuestro pueblo, en comunidades, en trabajos voluntarios como el que hicieron hoy, indagan sobre la vida de los cubanos y participan con nuestros jóvenes también en un grupo de actividades. Yo quería decirles a todos antes de comenzar este encuentro que nosotros les admiramos mucho. Y tenemos un grupo de vivencias personales por oportunidades en que hemos podido compartir con algunos de ustedes y con otros jóvenes que también en Estados Unidos tienen estas motivaciones, porque ustedes han generado un movimiento muy singular en Estados Unidos como movimiento social, yo diría que como movimiento político, y es para nosotros desde la visión de la Revolución Cubana, desde la visión de las cubanas y los cubanos, ver cómo en tiempos tan complicados, en tiempos de tanta incertidumbre en el mundo, los buenos sentimientos, los sentimientos humanistas, los sentimientos de emancipación, los sentimientos de justicia y de libertad de la sociedad norteamericana están muy presentes en ustedes. Y yo creo que toda esa tradición de lucha por los derechos civiles y por la emancipación del pueblo norteamericano, que ha tenido figuras referentes a nivel internacional como Martin Luther King, como Malcolm X, están muy presentes en ustedes. Yo nunca podré dejar de reconocer el apoyo que nos dieron jóvenes como ustedes en las calles de Nueva York, cuando estuvimos en la última visita, fue en noviembre, ¿no? en septiembre, para participar en una Asamblea General de Naciones Unidas, donde fuimos a denunciar, por supuesto, la política de bloqueo genocida contra Cuba, donde fuimos también a denunciar la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Ustedes todos los días estuvieron en las calles acompañándonos y fue para nosotros muy emocionante cuando bajamos del edificio de nuestra misión y nos pudimos encontrar con ustedes con una esquina en Nueva York con todos los líos que se armaron, pues la seguridad, sobre todo la norteamericana, no podía concebir aquello. Pero también es inolvidable para nosotros el encuentro un sábado por la noche en un lugar público de Nueva York, 9 de la noche, ¿no? Un teatro lleno con más de 900 jóvenes,
norteamericanos apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela, y que pudimos compartir, lloviendo además, y pudimos compartir, conversar, y fue para nosotros una experiencia extraordinaria. Pero más reciente, hemos visto todo el movimiento que ustedes han desarrollado por la causa palestina y de denuncia y acabar con ese injusto genocidio que lo que pretende es aniquilar a un pueblo que tiene una tradición de lucha y que tiene una significación, lo que está pasando en Palestina, para todo el mundo. Y ustedes han encabezado las manifestaciones en las universidades estadounidenses, manifestaciones que ya se han extendido a Europa, que también se han extendido a otros lugares del mundo. Nosotros, cuando lo vimos a ustedes, nosotros con la causa palestina hemos estado en todo este tiempo constantemente en manifestaciones, en marchas. Hemos tenido aquí en este mismo lugar encuentros con jóvenes palestinos que estudian en Cuba, pero también cuando los vimos a ustedes levantarse en las universidades norteamericanas a través de la Unión de Jóvenes Comunistas, se organizaron también actividades para apoyar la causa palestina, pero para apoyarlos a ustedes también por la manera en que estaban defendiendo la causa palestina en los Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros es de mucha satisfacción podernos encontrar con ustedes. Bueno, está con nosotros Manolo de los Santos, un entrañable amigo que lidera el Foro de los Pueblos en Nueva York y que tiene que ver mucho con todo este movimiento de jóvenes norteamericanos que nos visitan y con los cuales compartimos cada vez que viene a Cuba. Siempre que han venido nos hemos encontrado hemos buscado un lugar. Y también cuando hemos estado en Nueva York hemos podido compartir. En el último viaje incluso hicimos un homenaje a Malcolm X, que para nosotros significaba mucho, era como una deuda que teníamos pendiente. Leímos y nos acercamos a la obra de Malcolm X cuando éramos jóvenes, cuando éramos estudiantes de bachiller, y realmente descubrimos también la fortaleza de una persona que evolucionó en la vida a partir de las ideas y a partir de las convicciones. Y eso es muy importante para los que abrazamos las ideas del marxismo, las ideas del socialismo, porque el socialismo se construye precisamente defendiendo ideas, como decía Phil. Por lo tanto, bienvenidos al Palacio de la Revolución y conversemos, como lo hacen ustedes los jóvenes. Estamos dispuestos para que ustedes nos cuenten cómo han sido las vivencias en Cuba, también nos pregunten sobre los temas que ustedes quieran indagar, sobre alguna duda que tengan. Pueden criticar también alguna cosa que consideren que está mal, y que también entre nosotros en este encuentro estemos defendiendo la causa palestina. Yo quiero decirles que nosotros normalmente casi todas las semanas hacemos un podcast que le decimos Desde la Presidencia, donde siempre tratamos de llevarle a la población cubana los temas que están más en la agenda pública del país. Para el pueblo cubano va a ser muy bueno conocer cómo piensan jóvenes norteamericanos como ustedes, que están además de visita en Cuba. Y con nosotros están compartiendo aquí maybe la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, la presidenta de la FEN, que es la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, el presidente de la Federación Estudiantil Universitario, está uno de nuestros 5 héroes, Fernando, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, está Emilio, del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del partido. Bueno, ya esa era la introducción y conversamos. Y nosotros lo primero que queremos hacer es dar las gracias. Estamos sumamente agradecidos al pueblo de Cuba por recibirnos en estos tiempos que, aunque sean difíciles para el pueblo, no han dejado de ser solidarios con nosotros ni con el resto del mundo. Ha sido una semana intensa donde hemos reconocido la habilidad del pueblo cubano de hablar de todos los temas. De todo. Hemos estado hasta tarde en la noche discutiendo democracia, derechos humanos, economía, filosofía, cultura, de todo. Y por supuesto, bailando un poco con los cubanos y las cubanas. Eso lo hacemos muy bien. Y de las cosas que quería remarcar primeramente es que
qué raro esta oportunidad de jóvenes norteamericanos poder reunirse con un presidente. Llevamos meses movilizándonos en Estados Unidos, demandando que nuestro presidente no se escuche, y hoy amanecimos viendo una Casa Blanca rodeada, cercada, imposible de llegar a ella. Pero aquí llegamos a Cuba y un presidente revolucionario, socialista, honesto, humano, nos recibe abiertamente y quiere escuchar nuestras preguntas. Por lo tanto, quiero invitar primeramente a una de nuestras compañeras, que es palestina, vive en California y que quiere compartir una pequeña síntesis de lo que ha sido esta semana. Hi, my name is Sittin. I'm with the Palestinian Youth Movement. Yo soy del movimiento de la Juventud Palestina. Para nosotros es un honor estar con ustedes en esta ocasión. Somos una brigada de jóvenes que venimos de las luchas de movimientos de lucha antiimperialista en varias partes del mundo, incluido Norteamérica, y que además muestra su solidaridad con el pueblo de Cuba, que ha estado enfrentando este bloqueo por más de 60 años. Vinimos, por supuesto, porque creemos como jóvenes revolucionarios y vinimos también para aprender de las diferentes fases de la revolución cubana. Es una nueva era para la lucha de liberación en la que Palestina ha abierto las puertas para todos nosotros, causando también una crisis para el imperio. Y tenemos una nueva generación de juventud politizada que rechaza la idea de creer que el capitalismo es la única opción ante nosotros. Y por supuesto, de boca de muchos de mis camaradas, muchos de mis compañeros, he escuchado que Cuba nos ha enseñado que una sociedad puede estar bien estructurada, basada en las necesidades de la población, donde la juventud es prioridad y no genera ningún tipo de ganancia. Es un proceso totalmente democrático y ha puesto en baja, por supuesto, este mundo capitalista. Aquí hemos aprendido a través de la innovación con un sistema de salud que ha sido capaz de generar, o sea, de producir vacunas para el pueblo cubano para enfrentar COVID-19, y que el bloqueo no es algo que merece el pueblo cubano, pero además los trabajadores de Estados Unidos que no tienen acceso al cuidado de salud y a todos los servicios de salud, pues yo pienso que es un ejemplo ver esto que el pueblo de Cuba ha podido desarrollar. El sistema de educación también es algo ejemplar en Cuba. Los jóvenes tienen dignidad, están empoderados, porque nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos estamos dando la historia, analizando las historias desde un punto de vista imperialista. Hay muchas cosas escondidas de nosotros, ¿no? Incluida la historia verdadera de Cuba. Tenemos entendido que todas las personas en la sociedad juegan un papel fundamental y es un agente activo en este proceso revolucionario, a pesar de todas las limitaciones y las carencias que genera este bloqueo. El gobierno prioriza los sistemas que benefician las necesidades de la población. Otro aspecto que Cuba también ha sido una lección para nosotros en el área del internacionalismo mundial. La solidaridad es un concepto bien basado aquí y además nos damos en cuenta que no entendíamos el concepto real de esa solidaridad hasta que llegamos a Cuba. Cuba ha dado apoyo a los movimientos de liberación en todo el mundo históricamente y se ha comprometido a educar a todos los jóvenes en todo el mundo para servir, para personas que se gradúen aquí como médicos y que sirvan en sus propios países. Piensa que esto es una nación pequeña, pero muy resiliente y ha estado aislada por este bloqueo, o han querido tratar de aislar a este país durante muchos de estos años. Nos estamos comprometidos en este momento a entender la lucha de la liberación. Si no luchamos por la libertad del pueblo cubano, esta batalla por la liberación no va a quedar completa. Con este bloqueo que ha impuesto Estados Unidos, pues Cuba enfrenta dificultades y me parece que es el mismo gobierno, por supuesto, que ha estado ocupando Puerto Rico, que ha estado perpetrando este genocidio contra Palestina, que explota a los negros, a los mestizos en Estados Unidos. De modo que tenemos la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar la revolución cubana y le agradecemos esta oportunidad de reunirnos con usted. Nosotros en las últimas semanas, en esta brigada que ha sido organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos,
en nuestros grupos de base, donde todas las noches hacemos discusiones a partir de la experiencia de cada día, hemos ido generando una serie de preguntas, incógnitas que nos presenta esta experiencia en Cuba, cosas que queremos escuchar de la dirección del país, de la revolución, cómo ustedes lo ven a partir de lo que ha sido un proceso ya de más de 6 décadas. Y la primera pregunta que surgió en los grupos de discusión es, esta revolución, que es una revolución que no comienza en el 59, sino una revolución que lleva más de 100 años de proceso contra la esclavitud, por la independencia, por la dignidad plena de los seres humanos, ¿cómo ha ido evolucionando? Particularmente en estas últimas 6 décadas. Es una misma revolución y a la vez cómo se ha ido transformando, particularmente en estos años de tanta dificultad y de agresión más abierta por parte del gobierno norteamericano. Esa revolución que triunfa el 1 de enero después de la guerra en la Sierra Maestra, bajo la dirección de Fidel y de Raúl, el movimiento 26 de julio, no era una nueva revolución, era la continuidad de la guerra de independencia que iniciaron los mambises. Y Fidel, en el aniversario de la de Majagua, del levantamiento en armas del 10 de octubre de 1868, en el centenario de esa gesta, dice que la revolución es una sola, desde los mambises hasta hoy. Y así ha continuado, porque en fin de cuentas lo que hicieron fue seguir defendiendo las convicciones de independencia. Siempre fueron la soberanía, la independencia, la autodeterminación de la nación. Yo ayer estuve en Camagüey y visité un municipio que se llama Guaymaro. En Guaymaro visité un museo que está en un lugar que es emblemático, es uno de los sitios más emblemáticos de la historia cubana, porque ahí estuvo la casa donde los mambises hicieron la primera constitución mambisa de la República en armas de Cuba. Y por lo tanto ahí se forjaron los postulados fundacionales del sentido de democracia de la nación cubana, que fueron postulados acogidos por la revolución cubana y son defendidos, por supuesto, hoy en día. O sea, hay toda una continuidad en esa lucha. Y cuando triunfa la revolución, por supuesto, los Estados Unidos se preocuparon mucho. Y por eso, inmediatamente, el bloqueo económico, financiero, comercial a Cuba, que es también un bloqueo político, porque han tratado de denigrar a la revolución cubana en todos estos años. Les preocupaba mucho y empezaron a decir como un pretexto que era que Cuba exportaba revoluciones, como si las revoluciones se pudieran exportar. Las revoluciones pueden dar ejemplos, pero no se pueden exportar. Las revoluciones las hacen las masas, los pueblos, por sus convicciones. Nadie le puede imponer ni nadie le puede exportar una revolución a ningún país. Eso mismo está pasando con ustedes ahora. Ahora dicen que ustedes cuando vienen a Cuba vienen aquí para que nosotros les demos orientaciones. No, ustedes tienen convicciones, ustedes nadie los tiene que orientar, ustedes se están orientando ustedes mismos, ustedes han interpretado las realidades desde sus puntos de vista, desde sus convicciones, desde sus corazones, desde sus compromisos. Ustedes pueden venir a Cuba a compartir esas experiencias como estamos haciendo ahora, nos pueden sugerir, pueden tomar alguna idea de nuestro proceso, pero a ustedes nadie los orienta, ustedes se orientan ustedes mismos, ustedes ya han llegado a sus convicciones por ustedes mismos. Eso es también una manera de tratar de desacreditar la pureza y las esencias de los principios de los revolucionarios. No conciben que haya personas en el mundo que tengan otra manera de pensar, otra manera de concebir cómo el mundo se debe conducir. Y por eso siempre entonces asocian es que hay otro que te impuso el pensamiento, porque precisamente el pensamiento hegemónico del gobierno de los Estados Unidos es cambiar las mentes, subvertir las mentes, es lograr que los pueblos vean sus culturas, sus identidades, sus raíces como obsoletas, para que entonces empiecen a abrazar el conocido modo de vida norteamericano. Y eso es lo que pasa. Por eso las conductas del gobierno de los Estados Unidos, cuando aprecian las realidades de los pueblos, son tan inoperantes. Porque es que no ven, piensan como ellos y no se dan cuenta de las esencias y de los compromisos que hay en otros pueblos.
con toda esa historia hay un grupo de convicciones formadas, compartidas. Siempre los jóvenes en Cuba, en todas las épocas históricas, han estado a la vanguardia. Y yo creo que también se ha forjado un sentido de compromiso y de participación. Nosotros no somos perfectos ni queremos que ustedes nos idealicen. Nosotros también cometemos errores, tenemos insuficiencias. Pero hay una enorme vocación por la perfección en el proceso revolucionario cubano, aunque no siempre lo alcancemos. Y siempre se buscan maneras de que haya participación. Aquí los procesos de discusión de las leyes más importantes, de los problemas vitales del país, por eso hay el hábito ese de discutir de cualquier cosa, se convoca a la población para que dé los criterios y se construyen esos consensos precisamente con participación popular. Y siempre los jóvenes han estado en esa participación. Nosotros tenemos jóvenes en la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, en nuestro Parlamento. Hay jóvenes haciendo trabajo de base, son delegados del Poder Popular en circunscripciones, hay jóvenes al frente de procesos fundamentales. Una parte importante de nuestros científicos son jóvenes, y entre ellas mujeres jóvenes. En el colectivo que logró las vacunas contra la COVID, había muchos jóvenes. Jóvenes son nuestros deportistas, jóvenes son una parte importante de nuestros artistas. Nuestro movimiento estudiantil y también las victorias de la revolución han estado muy asociadas a ese desempeño juvenil y a ese compromiso. Por lo tanto, yo creo que hay una historia de continuidad. La revolución es una continuidad de generaciones que se unen por principio, de generaciones que pueden estar alejadas en el tiempo, pero están unidas muy sólidamente en las ideas, en el espíritu y en las convicciones. Bueno, yo diría que para muchos de los jóvenes del mundo, Cuba es parte del imaginario revolucionario constante en los carteles, en el cine, en las marchas, en las movilizaciones. Siempre aparece de algún lado una bandera cubana, ¿no? En todos nuestros países. Pero creo que muchas veces cuando se habla de ese imaginario popular donde surge Cuba, se habla del pasado. Hay unas preguntas que va a hacer una de nuestras compañeras, Hiba, que viene del estado de Maryland, que va un poco hacia qué representa Cuba para las luchas de la liberación nacional en nuestra actualidad. Thank you so much for meeting with us today. Muchas gracias por unirse con nosotros hoy. Mi pregunta, represento al movimiento de Palestina. ¿Cómo Cuba ve el momento actual en la lucha mundial por la liberación nacional, particularmente con relación a Palestina? Bueno, vamos a hablar un poco Y antes de comenzar a hablar de Palestina, una joven palestina lleva un kufía rojo que representa la lucha de los socialistas palestinos, de las socialistas palestinos, que hemos traído como un presente, agradeciendo toda la solidaridad con Cuba y desde Cuba hacia el pueblo palestino. Bueno, yo no sé si ustedes lo apreciarán así, podemos discutir y podemos debatir, ¿no? Pero yo creo que el mundo ha despertado en estos momentos alrededor de la causa palestina. Estábamos viviendo un mundo que el mercado había impuesto sus códigos sobre las aspiraciones de las personas, de los ciudadanos en todas partes del mundo. Es como si el mercado nos tendiera una manta que idiotizara a la sociedad. Eso es lo que defiende el neoliberalismo. Mínimo Estado y el mercado sin límite, para que el mercado condicione nuestra vida. Un mundo lleno de incertidumbre, un mundo donde el daño climático, el daño al ecosistema está provocando las afectaciones del cambio climático, un mundo que recurre a la guerra, un mundo donde cada vez, y se ve muy presente ahora, después de la COVID, del 2020 al 2023, un 10% de la población se hizo mucho más rica de lo que era antes
y un 90% de la población se hizo mucho más pobre de lo que era antes. Hoy los gastos que hay en el mundo en carrera armamentista son billones, millones de millones. Para ustedes el billón es el mil de millones. Para nosotros el billón es millones de millones de dólares, que con una parte, con el 20% de esos gastos se podían resolver una cantidad de problemas de los países del sur tremendos. Y en esa hipocresía, entonces empiezan también a matizarse las interpretaciones sobre determinados hechos. A mí me llamaba mucho la atención que en los últimos eventos internacionales muchos representantes de un grupo de países, entre ellos europeos, siempre hacían mucha insistencia por llamar la atención sobre lo que ellos llaman el conflicto ruso-ucraniano. Y yo siempre me decía, yo solo no, varios presidentes de países latinoamericanos de izquierda decían, pero ¿por qué ese interés por destacar el tema del conflicto, donde en el tema del conflicto lo que estaban defendiendo era la parte ucraniana? Y Palestina, que lleva una guerra de más de 70 años, no, ¿por qué no hablan de Palestina? ¿Por qué les preocupa tanto Ucrania y no les preocupa Palestina? ¿Y por qué no ven la causa original del conflicto en Ucrania? Porque el problema es que en Estados Unidos, siempre que hay problemas internos, se acuden a las guerras. Porque la guerra es la salida de la crisis económica, porque el complejo militar industrial gana y obtiene utilidades cuando hay guerras, cuando vende armas. Y fíjense que Estados Unidos, en sus más de 200 años de historia, cuando yo hablo de Estados Unidos no hablo despectivamente del pueblo norteamericano, ni mucho menos. Nosotros tenemos un sentimiento de respeto hacia el pueblo norteamericano. Estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos ha iniciado más de 200 guerras, pero ninguna es en Estados Unidos. Todas las guerras las consigue fuera, y mucho más después que emergió de la Segunda Guerra Mundial como la potencia que además empezó a dominar el mundo al imponerle el dólar a todo el planeta. Y entonces es muy normal que ante crisis Estados Unidos provoque un foco internacional fuera de su frontera, donde hay una guerra y donde Estados Unidos puede hacer su gran negocio. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. ¿Quién está saliendo ganador de la guerra de Ucrania? ¿Quién es el que está sacando ventaja de la guerra de Ucrania? ¿Quién es el que vende combustible para la guerra de Ucrania? ¿Quién vende las armas de la guerra de Ucrania? Es los Estados Unidos. Entonces uno decía, ¿por qué esa hipocresía? ¿Y por qué no hay preocupación por Palestina? Palestina lleva más de 70 años agredida, sometida a un proceso de exterminio gradual que ahora se ha intensificado, pero ha sido tanta la maldad, la perversidad, el crimen, el desprecio hacia las vidas de los palestinos con que ha actuado el gobierno de Israel, apoyado por los Estados Unidos y apoyado por potencias occidentales. Recuerden ustedes que todos los intentos que se han hecho en Naciones Unidas de buscar un cese al fuego, Estados Unidos, el Consejo de Seguridad, ha hecho uso del veto y no se han podido aprobar por el uso del veto. Nunca en otro momento en el mundo en tan pocos meses murieron tantas personas. Yo recuerdo cuando habían transcurrido 4 meses aproximadamente de la invasión, de la agresión de Israel a Gaza, ya había más de 30.000 muertos. Pero una parte importante de esos muertos eran niños y mujeres indefensos. ¿Qué puede haber en las conciencias de la gente que han provocado esa guerra? Que además ustedes ven las declaraciones de los líderes israelitas. No hay ninguna vergüenza. Y duele mucho, Palestina duele. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler que todos los días no hagamos algo por Palestina. En Palestina se está defendiendo la dignidad humana. Y en Palestina casi que se está definiendo quiénes de verdad quieren un mundo mejor y más justo y quiénes no quieren ese mundo mejor y lo que quieren es un mundo donde ellos imperen con el desprecio hacia los demás. Y yo creo que muchas personas en el mundo con esta situación se han empezado a dar cuenta de los verdaderos matices que tiene esa situación internacional,
de dónde están las causas, dónde está el egoísmo, dónde está la perversidad, dónde está la maldad, qué intereses se defienden de una manera tan criminal. Y uno ve cómo cada día hay más protestas en el mundo, hay más solidaridad hacia Palestina. Y los palestinos también están dando una lección de dignidad. Los palestinos no se han rendido. Lo que pasa es que las noticias internacionales nada más que hacen una parte de la historia, pero nadie está hablando de los éxitos de la resistencia palestina. Con la cantidad de bombas que se han tirado en Palestina, con la agresión militar, otros se hubieran rendido. Los palestinos están resistiendo y están enfrentando al agresor israelí. Entonces están defendiendo también la dignidad del mundo. Y esas cosas nosotros las compartimos con los estudiantes palestinos que tenemos en Cuba. Hace muchos años siempre Cuba apoyó la causa palestina. Yasser Arafat era amigo de la Revolución Cubana, amigo de Fidel. Fidel en los años 70, en un discurso en Naciones Unidas, denunció de manera contundente que el mayor genocidio que había en el mundo, ya en los años 70, Fidel estaba diciendo, el mayor genocidio que había en el mundo era el genocidio contra el pueblo palestino. Y llamó al mundo a defender la causa palestina. Y nosotros desde los años 70 hay estudiantes palestinos en Cuba. Yo cuando estudié en la universidad tuve compañeros palestinos en mi carrera, que eran muchachos que cumplían muy bien sus deberes como estudiantes, tenían un compromiso con la causa de su pueblo. Parte del sacrificio de su gente les permitía a ellos venir a estudiar a Cuba, también con las facilidades que daba el gobierno cubano para que ellos vinieran a estudiar y a formarse gratuitamente, pero ellos sabían que tenían que regresar porque tenían que servir a su pueblo. Y así se han formado ingenieros, profesionales de todos los saberes en Cuba. Y nosotros sentimos un sano orgullo por eso. Y ahora tenemos más de 100 estudiantes de medicina palestinos en Cuba. Enseguida que empezaron a llegar las noticias, también comprendiendo sus angustias, porque ellos están aquí, pero tienen su familia allá, empezaron las manifestaciones de apoyo en Cuba, los jóvenes salieron a la calle. Yo creo que no hubo un rincón del país. ¿Tú marchaste por las calles de La Habana? Marchamos por las calles de La Habana frente a la embajada de los Estados Unidos, denunciando con jóvenes palestinos. Aquí nos reunimos una noche y de aquí salimos a una cantata por Palestina en el monumento a Martí. Y las historias de vida que nos contaron esos jóvenes palestinos en esos encuentros remueven los sentimientos, se remueven los sentimientos. Nunca puedo olvidar el discurso de un joven palestino en una de las últimas actividades que hicimos aquí en La Habana, en una concentración, la manera en que habló de su pueblo, la manera en que habló de su realidad. Yo lo abracé como un hijo, ¿no? Y después dije algo así como que todos esos jóvenes de Palestina que están en Cuba son nuestros hijos. Y ellos nos pidieron, en uno de esos encuentros nos pidieron que los mandáramos para Palestina porque tienen un compromiso tremendo con la lucha de su pueblo. Yo le dije que era imposible mandarlo a Palestina, no tenemos la manera, respetando lo que quiere hacer, no tenemos la manera de cómo hacer que lleguen a Gaza y que realmente puedan aportar. Le dije, no, ustedes son un foco de resistencia palestina en Cuba. Ustedes tienen que terminar sus estudios, Cuba los va a apoyar para que puedan culminar con éxito sus estudios, se puedan preparar y que el día de mañana ustedes puedan regresar a su país y puedan ser personas de bien para su causa. Pero nosotros los queremos y los vamos a proteger. Y ustedes son nuestros hijos. Como hijos los estamos tratando. Y cuando hablo, ustedes son nuestros hijos, estoy hablando en nombre del pueblo cubano. Lo ha acogido, el pueblo cubano los ha acogido como sus hijos. Y yo creo que todo lo que hagamos por Palestina es poco. Todo lo que hagamos por Palestina es poco. Indigna mucho ver esas imágenes de atropello. Porque además hay que pensar no solo lo que está pasando el pueblo palestino ahora. Cuando se acabe esa guerra, ¿cómo reconstruimos Palestina? ¿Cómo levantamos Palestina? Ahí todos han quedado sin casa, sin bienes. Las tragedias de las familias, que han muerto más de la mitad de una familia. Los niños que han quedado sin familia. Los padres que han quedado sin hijos.
Para un padre no hay mayor dolor que ver morir. Uno no se prepara para ver morir a sus hijos. Y todas esas son realidades muy duras, que las personas de bien, las personas que tienen sentimientos, que sienten por la humanidad, no se pueden quedar al margen de esas cosas, no pueden dejar de actuar, no pueden dejar de expresarse, no pueden dejar de denunciar. Y yo creo que Palestina ha abierto una etapa de conciencia. Y con la causa palestina se están sembrando ideas. Y ustedes son protagonistas de eso. ¿Desde cuándo no había en Estados Unidos las manifestaciones de jóvenes y de pueblos que han ocurrido en estos días alrededor de la causa palestina en las universidades norteamericanas? Hace más de 50 años. Hace más de 50 años. Yo creo solo cuando la guerra en Vietnam. Desde la guerra en Vietnam no había un movimiento social y un movimiento de protesta más intenso que este donde no están condenando solo el tema de Palestina. Se están defendiendo otro grupo de convicciones también del pueblo norteamericano con relación a sus derechos, con relación a sus aspiraciones. ¿Y cómo eso se ha extendido entonces a las universidades, sobre todo europeas? Y esto lo relaciono con otra idea. Yo era de los que tal vez de manera muy idealista pensé que después de la pandemia el mundo iba a ser más solidario. Porque es que la pandemia quebró tanto los sistemas y puso tan al descubierto las desigualdades que hay en el mundo y sobre todo las desigualdades que hay en el mundo rico, en ese primer mundo, que yo dije, el mundo va a ser más solidario, el mundo va a acudir ahora al diálogo para resolver los problemas. Sin embargo, el mundo fue al revés, el mundo fue más egoísta, el mundo fue a la guerra, a recrudecer los bloqueos, a aplicar más sanciones unilaterales contra los países que no piensan igual que el gobierno de los Estados Unidos. Después de la pandemia, un gobierno como el gobierno israelí se manifiesta de esa manera tan brutal contra el pueblo palestino. Entonces esta es una señal también de que van cambiando las cosas. Hay otras perspectivas, hay otras visiones más realistas de ese mundo. Yo creo que Palestina está dando un ejemplo. Palestina es una causa de todos que hay que defender. Y lo que hacen en Palestina no se lo pueden hacer a cualquiera en el mundo. Palestina es una lección también. Hasta dónde son capaces de llegar. El mundo entero protestando y en desacuerdo con lo de Palestina y siguen los asesinatos, los crímenes en Palestina, la invasión sin ningún pudor. Como mismo siguen recrudeciendo el bloqueo contra Cuba, a pesar de que el mundo ya más de 31 veces ha votado en Naciones Unidas en contra del bloqueo. Ese no es el mundo que queremos, ¿verdad? Queremos un mundo mejor, donde haya más igualdad, un mundo más inclusivo, un mundo más justo, un mundo donde lo fundamental sea la amistad, la solidaridad, el respeto. ¿Es así, no? Ese mundo es posible, lo que tenemos que defenderlo, como lo están haciendo ustedes, como lo hacemos los cubanos también, todos los días que nos levantamos bloqueados, con bloqueos recrudecidos, pero con el optimismo de que vamos a vencer y que vamos a salir de esta situación y que no nos vamos a rendir. Y como lo están haciendo los palestinos. Vamos a hacer ese mundo mejor, muchachos. Vamos a luchar por ese mundo mejor y por eso también contamos con ustedes como contamos con la juventud cubana para lograr ese mundo. Fidel bien lo dijo, que un mundo mejor era posible. Bueno, de las cosas que hemos visto constantemente en este viaje es que Cuba paga un precio muy alto por defender la verdad, por defender estas causas justas, por levantar la voz de manera cotidiana por Palestina. Vemos el precio de que por Cuba abogar por la paz en América Latina y en el resto del mundo es puesta en una lista de estados que patrocinan el terrorismo. Cuba aboga por la causa palestina contra el genocidio y hemos visto las declaraciones de políticos norteamericanos y en Europa que denuncian a Cuba como un país que apoya supuestamente el terrorismo palestino.
Y una de las preguntas que no hemos preguntado, o sea, viviendo lo que ha sido el bloqueo durante esta semana, son cómo ustedes enfrentan el pesimismo, cómo buscan optimismo en momentos tan difíciles. Y nuestro compañero Kamal, que viene de California, de una organización de jóvenes negros, quiere hacer una pregunta al respecto. Muy buenas tardes, señor presidente. Mucho gusto en conocerlo. Yo vengo de Ohio representando una de las organizaciones. Hoy yo le voy a preguntar cómo la Revolución Cubana enfrenta el reto de los permisos y cómo obtener esos permisos ante el bloqueo, por favor. Gracias. A ver, no nos dan ningún permiso. Tenemos nosotros que luchar por nosotros mismos. A ver, yo sé que para ustedes tal vez cuesta trabajo entender cómo un pueblo en medio de tantas carencias y tantas dificultades que le impone el bloqueo mantiene el optimismo y sale adelante, y dónde se buscan fuerzas, ¿no? Yo creo que más que poder dar una explicación teórica sobre eso, les voy a poner ejemplos de lo que yo estoy viviendo en estos meses que van del año. Nosotros nos propusimos, porque hay que alentar mucho a la población ante lo que está viviendo. Nosotros estamos viviendo una situación muy compleja de carencias de alimentos, carencias de combustible, carencias de piezas de repuesto para mantener, por ejemplo, los sistemas vitales del país, los sistemas críticos como es la generación de electricidad, y por lo tanto hay muchas cosas que provocan afectaciones a la población que además irritan, porque son afectaciones de muchas coincidencias y por otra parte muy prolongadas en el tiempo. Medicamentos. Y uno dice, bueno, hay que dar la cara, hay que salir a la calle, el gobierno tiene que estar en la calle, hay que estar conversando con las personas, hay que ver también cómo la gente participa y dan ideas de cómo se puede salir de una situación como esta, cómo vamos a nuestra historia. Entonces aquí se combinan varias cosas. Primero, hay un concepto de cómo la revolución, cómo es la política en la revolución. Primero, la historia. En la historia de nuestro país están las respuestas a todos los problemas. Porque nosotros siempre hemos vivido en situaciones complejas. Siempre nos hemos tenido que defender la agresión y siempre hemos tenido que estar enfrentando la adversidad. Por lo tanto, en la historia, en los principios, creer en nuestra historia, inspirarnos en nuestra historia. Porque uno dice ahora, por ejemplo, en la responsabilidad que uno ocupa ahora, bueno, estamos viviendo un momento difícil, pero Fidel y Raúl cuando dirigieron el país también enfrentaron situaciones muy complejas. Y junto al pueblo las vencieron y salieron adelante. Ustedes han oído hablar de la crisis de octubre, o la llamada crisis de los misiles. Imagínense una islita chiquita en el Caribe entre las dos potencias mayores que había en el mundo en aquel momento, en medio de un conflicto nuclear. ¿Y qué fue lo que triunfó? La dignidad de Cuba. Y cómo Fidel condujo esa situación. Pero después vinieron los años del periodo especial cuando se cayó el socialismo. Y aquí estamos. Y de esta situación vamos a salir también. Yo les voy a decir ahora cómo vamos a salir. Lo otro es la ética. La revolución siempre ha sido ética. La revolución siempre ha defendido la verdad. Y hay que ir con la verdad en todo lo que hacemos. Hay que explicar la verdad. Y el tercer elemento es lo justo, el derecho. Todo defenderlo desde el derecho. Esos son tres componentes básicos para articular la manera de desarrollar la política en el país. Entonces, cuando uno se sienta a pensar en un momento como este, me están aplicando una lógica imperialista que tiene dos componentes fundamentales. Un componente de asfixia económica y un componente de intoxicación mediática para subvertir. La asfixia económica tiene un antecedente. En los años 60, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, cuando analizó la situación de Cuba y vio que en Cuba había un apoyo mayoritario del pueblo a la revolución, dijo, la única forma para acabar con la revolución es asfixiarlos económicamente. Y que como parte de esa asfixia económica el pueblo vaya teniendo tantas quejas, vaya teniendo tantas penurias, que se produzca una ruptura y se busque un estallido social que acabe con la revolución. ¿Cuál fue entonces para esa
para esa situación la solución? El bloqueo, que ha perdurado durante más de 60 años y que ahora está en una situación nueva. Ahora es un bloqueo recrudecido. No es el mismo bloqueo. El país cambió sustancialmente después del segundo semestre del 2019, cuando el presidente Trump aplicó 240 medidas de recrudecimiento del bloqueo y cuando Trump, solo 9 días antes de abandonar la Casa Blanca en enero del 2020, incluyó a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, que es totalmente absurda. Y es totalmente contradictorio con esa relación lo que han hecho en estos días para confundir. Tienen tantas listas y todas parecen iguales, todas son para condenar a los que no nos sometemos a su designio, que ahora nos sacaron de una lista que es de países que no cooperan con el enfrentamiento al terrorismo. De esa nos sacaron. Bueno, ¿cómo tú te explicas que un país que sí coopera en el enfrentamiento al terrorismo, que está reconociendo de hecho que está enfrentando el terrorismo, es un país que supuestamente apoya el terrorismo? Además, lo dijeron de una manera tan descarada que incluso amigos de Cuba dijeron, ¿qué paso más positivo? Pensando que lo habían sacado de la otra lista, porque todo está tan bien conformado para confundir y para mentir que provoca esa situación. Entonces, eso es uno de los componentes, la asfixia económica. Y el otro componente es la intoxicación mediática para subvertir el pensamiento de los cubanos. Ustedes que llevan unos días en Cuba, hay una Cuba virtual en las redes sociales y hay otra Cuba real, que es la que ustedes están viendo. Y tenemos carencias, tenemos problemas, tenemos limitaciones, pero aquí no hay desaparecidos, aquí no hay asesinatos. Este país es más democrático que los Estados Unidos. Aquí el pueblo participa. Aquí la gente tiene optimismo, la mayoría de la gente tiene optimismo. Aquí la gente comparte. ¿Alguien los ha despreciado a ustedes por ser norteamericanos? Al contrario, no han tenido muestras de solidaridad, de amistad. Y aquí se lucha todos los días. Y aquí se superan adversidades y obstáculos todos los días. Y eso también, compañeros, como yo digo, victoria genera victoria. Cuando uno enfrenta y cuando uno va venciendo, por muy difícil que sea la situación, uno tiene otra visión de la vida, uno tiene la visión de la victoria. Tiene la confianza en la victoria, tiene la confianza en lo que somos capaces de superar y de hacer, sin dejar de reconocer que se producen fracturas. Y que hay personas que no aguantan, que hay personas que entonces se alejan, que hay personas que abandonan el país. Esas son parte de nuestra realidad. Entonces, esa es la lógica imperialista. ¿Cuál es la lógica nuestra ante esa lógica imperialista? La lógica de la construcción socialista, a la que nosotros no renunciamos ni vamos a renunciar nunca. Ya para nosotros está claro que el capitalismo, y ustedes lo están viviendo en su propio país, el capitalismo que lleva más de 200 años como sistema imperando en el mundo, no resuelve los problemas actuales de la humanidad. Al contrario, el capitalismo ha acrecentado los problemas de la humanidad. Lo que lamentablemente el capitalismo tiene una enorme capacidad de adaptación cada vez que entra en crisis. Pero busquen las causas de todos los problemas globales que hay actualmente, a ver si las causas no están en el consumo desmedido que provoca esa ambición capitalista y esa máxima de lograr la mayor utilidad, la mayor ganancia en todo lo que se hace. Entonces nuestra lógica es con esfuerzo, con talento propio, con trabajo, confiando en nuestra fuerza, irnos por encima del bloqueo. Y aunque siga el bloqueo recrudecido, nosotros nos vamos a ir por encima del bloqueo. Y nosotros vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas, que es a lo que yo le llamo resistencia creativa. Que el tema no es solo resistir, es resistiendo cómo hacemos y cómo avanzamos, y cómo nos crecemos y cómo superamos. Esa es la resistencia creativa. De manera tal que nosotros con ese esfuerzo, con ese talento, con ese trabajo, logremos producir riqueza a nivel social y que esa riqueza la distribuyamos con justicia social. Fíjense que Fidel, cuando le hablaban de los conceptos estos occidentales, capitalistas, de crecimiento económico, Fidel, no, el tema no es el crecimiento económico. El tema es, hay crecimiento económico con desarrollo social. Si el crecimiento económico no está acompañado de una distribución justa de la riqueza y no hay desarrollo social, eso no es desarrollo.
que un país tenga un crecimiento de tanto por ciento del PIB y que tenga una parte importante de la población viviendo en la pobreza o una parte importante de la población que no tenga derecho a la educación o que haya que haya cientos de millones de niños en el mundo todavía que no saben leer, que hay cientos de millones de personas en la pobreza extrema en este mundo, en países donde hay mucho crecimiento económico. ¿Qué representa eso? Que ese crecimiento ¿para quién es? Para unos pocos, para una minoría. Eso no es desarrollo social. Y esa es una de las paradojas de la Revolución Cubana. En condiciones de bloqueo no hemos podido desarrollar la economía como quisiéramos, pero esa economía, que es una economía de guerra, es capaz de sostener una obra social que tiene más resultados en lo social y más impacto en lo social que lo que tienen incluso países desarrollados y que tienen una enorme riqueza, pero que distribuyen la riqueza de otra manera. Nosotros tratamos, no igualitarismo, pero sí equidad. Sí equidad. Cuando buscamos comida para 11 millones de cubanos. No es poner comida en las vidrieras y que compre el que puede y el otro se muere de hambre, no. Es comida para todos, ropa para todos, educación para todos, salud para todos, cultura para todos, el conocimiento científico al alcance de todos, los derechos para todos. Y esa es nuestra lógica y eso es lo que defendemos. Entonces, hoy nosotros tenemos una estrategia que tiene cuatro componentes fundamentales. Primero, la unidad, fortalecer la unidad. La unidad en el proceso histórico de la Revolución Cubana ha sido fundamental. Fíjense, cuando nos ha faltado la unidad ha sido la causa de nuestro fracaso. La gran guerra que les dije, la guerra de los 10 años, terminó con un pacto por falta de unidad. La guerra chiquita no se convirtió en una guerra grande porque también faltó la unidad. Y la contienda del 95 terminó con una intervención norteamericana porque también faltó la unidad. Pero cuando hubo unidad, hemos tenido los éxitos de la victoria. En la revolución se ha consolidado la unidad. Y Fidel trabajó mucho, y Fidel y Raúl trabajaron mucho el fortalecimiento de la unidad del pueblo cubano. Por eso la gente no nos entiende cuando hablamos de un solo partido y dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido. Y Estados Unidos es democrático porque tenga dos partidos. Un partido, el republicano, aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y otro partido, el demócrata, mantuvo las medidas del bloqueo. ¿Cuál es el cuento? Eso es la democracia. La democracia se mide por el número de partidos o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos. En un país pueden haber 1000 partidos y si todo el pueblo no tiene acceso a la educación, ahí hay democracia. Un país con muchos partidos que tenga tasas de mortalidad infantil, indicadores sociales totalmente desfavorables, ¿tiene democracia? Un país por muchos partidos que tenga donde la mujer no tiene los mismos derechos de los hombres, ¿es democrático? Un país donde una mujer por ocupar el mismo puesto de un hombre gane menos salario solo por su condición de mujer, ¿es democrático? Todo eso es un cuento que nos han querido vender toda la vida. Eso es un cuento. Lo que pasa es que los reproducen tanto en toda esa maquinaria de comunicación que confunde y que no deja ver. Por eso es muy importante jóvenes como ustedes que meditan, que piensan, que razonan, que van a la profundidad del pensamiento, porque si no, no descubren esas cosas. Si no, no descubren esas cosas. Entonces, eso es lo nuestro. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, fortaleciendo la unidad. Ahora ustedes me preguntarían, bueno, ¿y qué es fortalecer la unidad? ¿Cómo fortalecer la unidad? Nosotros este año, el 1 de enero, celebramos el 65 aniversario del triunfo de la Revolución. Y el general de ejército, que es el líder histórico en esto, Raúl, que en estos momentos es el líder histórico de la Revolución Cubana junto a Fidel, pero es la persona viva de esa generación que nos lidera, hizo una importante reflexión sobre lo importante que era la unidad. Él nos dice, la unidad hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos. Y entonces, tratando de responder a la pregunta, ¿cómo fortalecemos la unidad? Dando más participación y buscando que en todos los procesos haya la mayor participación posible de las personas, del pueblo. Porque si entre todos participamos, si entre todos proponemos, si entre todos ejecutamos, si entre todos controlamos,
lo que vayamos logrando es fruto ¿de quién? De todo. Y entonces todos esos resultados nos unen, todos esos resultados nos abrazan. Y por eso en todas las acciones del partido, en todos los sistemas de gobierno, en los sistemas también del poder popular que estamos buscando, que hay espacios donde la población pueda debatir los problemas, pueda opinar, pueda criticar, pero también pueda proponer soluciones. Que esas soluciones que propone puedan ser acogidas por los órganos de gobierno, por los órganos del poder popular. Y vayamos entonces con ese consenso formado a ejecutar lo que hemos propuesto, a defender lo que hemos propuesto, a hacer lo que hemos propuesto, a realizar lo que hemos propuesto. Y además, con control popular, verificar que todo eso que nos hemos propuesto y en el que estamos participando se haga bien. Y eso fortalece la unidad. Por eso insistimos tanto en acompañar cada acción de proceso de discusión popular. Por ejemplo, nosotros ahora hicimos transformaciones o ampliamos hace más de 2 años el proceso de creación normativa del país, o sea, las leyes. Y tenemos grupos de trabajo multidisciplinarios que lo componen expertos y especialistas de todos los saberes para que las leyes sean lo más integrales posible. Y entonces trabajan y los proyectos de ley se van publicando sistemáticamente en plataformas y se van haciendo consultas especializadas y la gente va dando, pero por lo tanto cuando llegamos a veces a la Asamblea Nacional a discutir para aprobar una ley, y esa ley ha tenido 27 o 28 versiones a partir de los criterios que ha ido dando la población participando. Por ejemplo, así lo hicimos con el Código de la Familia. Nosotros aprobamos hace cuestión de 2 años un Código de las Familias muy novedoso, donde hay todos los derechos para las personas. Le decimos Código de las Familias y no de la familia, porque los estamos reconociendo que en la heterogeneidad de nuestra sociedad no hay un solo tipo de familia. Hay diferentes tipos de familia, de todo tipo. Y yo no te estoy imponiendo a ti un tipo de familia. Lo que estoy reconociendo que Manolo puede tener una concepción sobre la familia y ese tipo de familia Manolo va a tener sus derechos. Y yo puedo tener otra concepción sobre mi familia, otro tipo de familia, y también tengo derechos en mi familia. Que se proteja a los niños, que se proteja a la tercera edad, que se condena la violencia contra la mujer, que se reconocen todos los tipos de acercamiento entre personas, sin distinción de sexo, sin distinción de género. Pero a ese código llegamos con un proceso de discusión popular y además un proceso de votación popular. Por lo tanto, 2 ejercicios de amplia participación democrática para solo una ley. Y así lo hicimos con la Constitución que aprobamos hace unos años, que enseguida salieron los cables en las agencias internacionales, decían, no, el porciento más bajo de participación y más bajo de aprobación de una ley desde que triunfó la revolución. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿En qué tiempos estamos hablando? ¿En qué país del mundo una constitución se vota con más del 80% de participación de la población y más del 73% y más del 80% de aprobación? ¿Y de qué país estamos hablando? De un país que lleva más de 60 años bloqueado, defendiendo el socialismo. Se cayó el socialismo en los años 90 y este país sigue así. ¿Cómo este país todavía puede seguir aprobando una constitución socialista? Eso no tiene tremendo mérito. Y no es una respuesta tremenda a toda la manipulación esa que hay mediática. Entonces, la unidad. Lo otro, perfeccionar la labor ideológica. Para nosotros, ¿qué es la labor ideológica? En la visión desde la revolución, ustedes pueden tener otra. Es hacer todo lo que se haga bien a favor de la revolución, es el mejor trabajo ideológico que se puede lograr. Lo que aporte, lo que beneficie, lo que sea para bien. Por lo tanto, tratamos de buscar mediante una vinculación de exigencia, con transmisión de experiencia, con construcción de consensos, que las mejores experiencias se puedan generalizar. Y en eso yo tengo una convicción muy, muy propia de estos días que hemos estado visitando las provincias. En medio de los momentos más complejos, estos que estamos viviendo ahora, tú vas a cualquier municipio del país y en cualquiera de los ámbitos de la vida económica o social, aquí están periodistas y gente de nuestro equipo de trabajo que salen con uno de sus recorridos, encontramos muy buenas experiencias.
y colectivos de trabajadores que con liderazgos y con formas de participación más activas, bloqueados, sin combustible, sin insumos, por ejemplo, para producir alimentos, logran producir alimentos con buenas eficiencias, aplican la agroecología. Plantaciones que estaban abandonadas y ahora en este peor momento las han puesto a producir. Y cuando uno ve todas esas buenas experiencias, uno se refuerza en la convicción de que nosotros, por eso yo les decía, les voy a explicar ahorita cómo nos vamos a salir de esto, porque uno está viendo todos los días esas buenas experiencias. Ahora que no nos toca como fortalecer que esas buenas experiencias, que hoy son excepciones, sean tan referentes que lo que funciona mal, que también lo visitamos en esos lugares y le decimos, a ver, estos problemas que tú tienes, mira, los tienes resueltos y está al lado tuyo. Comuníquense, intercambien, trabajen juntos y lo vamos a hacer. Y cada mes vemos más avances y más avances y más cosas que se van haciendo y que tienen que ver mucho con la creatividad de la gente que tenemos. Por eso yo hablo de resistencia creativa. Entonces, en los peores momentos están siendo capaces de hacer cosas que en otro momento no lo hicieron. Y ahí hay una convicción. La tercera prioridad es que hemos establecido una política de medidas económicas para buscar una estabilización macroeconómica en las condiciones nuestras. Es una política muy integral que lleva el déficit presupuestario, el tratamiento al mercado cambiario, que está muy distorsionado, el tema de la política de precios, de la política monetaria. Es muy complejo y lo tenemos que hacer de manera gradual porque en las situaciones en que estamos ahora todo no se puede resolver de golpe. Muchas veces incluso no podemos decir explícitamente y públicamente todo lo que estamos haciendo porque enseguida ahí va. El enemigo se entera de que estamos comprando parques fotovoltaicos o tecnología fotovoltaica en determinado país para cambiar la matriz energética del país y enseguida allá van a presionar. Si en tal lugar encontramos un nicho de exportación, allá van a presionar. Si en tal lugar vienen a hacer una inversión a Cuba, ahí van a... y de eso les voy a hacer una anécdota que tiene que ver con la COVID. Recuérdense que nosotros, el pico pandémico llega a Cuba en marzo del 2020, cuando ya nos habían aplicado las 240 medidas de Trump y cuando ya estábamos en la lista de países terroristas. Cuando empezamos a tratar de crecer en las salas de cuidados intensivos, salimos a comprar ventiladores pulmonares al mundo y las compañías más importantes que producen ese equipamiento, que son norteamericanas, nos negaron la venta de los ventiladores pulmonares. Salimos al mundo a ver cómo obteníamos vacunas. El mundo estaba más repartido con las vacunas eran para los ricos. ¿Qué hizo Cuba? Y ahí está el concepto de resistencia creativa. Convocamos un grupo de jóvenes científicos, empezaron a desarrollar los ventiladores pulmonares, hicieron ventiladores pulmonares de altas prestaciones. Ahora, ¿cómo Cuba puede hacer un ventilador pulmonar? Después que lo diseñan nuestros científicos, ¿cómo compramos las piezas? Si hay un bloqueo. Tienes que mandar una persona a un lugar, otra a otro país, otro a tercer país, hacer una cantidad para comprar una piececita, porque si se dan cuenta que estamos comprando un lote de piezas para fabricar un producto en Cuba, ahí van las leyes del bloqueo. Entonces, lo que podíamos hacer en poco tiempo, nos demoramos más tiempo, porque tenemos que sortear muchos caminos. Y así fue las vacunas. Así convocamos a nuestros científicos. Tenemos que tener soberanía para enfrentar la COVID. Necesitamos las vacunas que salven al país. 5 candidatos vacunales, ya 3 de ellos son probadas vacunas. Cuba fue uno de los países que mejor controló. Y no les voy a hacer toda esa historia, eso lo hicieron científicos cubanos. O sea que nosotros no solo resistimos la COVID con bloqueos recrudecidos y incluidos en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Lo hicimos, pero avanzamos porque creamos vacunas novedosas y desarrollos científicos que hoy nos permiten innovar también en otros temas. Ahora estamos trabajando las investigaciones de la vacuna del dengue, de una vacuna que le dé a las 4 cepas que se conocen del dengue. Estamos trabajando con el Alzheimer, estamos trabajando con el mal de Parkinson, trabajando en todas esas enfermedades. Hemos diseñado un sistema de gestión
de gobierno basado en ciencia e innovación, que fortalece las articulaciones entre el sector del conocimiento, que son nuestras universidades, y nuestros centros científicos, con el sector productivo de bienes y servicios, con la administración pública, y eso a la escala local, a la escala de la comunidad, a la escala del municipio, para el desarrollo territorial. Eso lo hace un país del sur, un país con bloqueos recrudecidos, en medio de estas circunstancias. ¿Qué no seríamos capaces de hacer si no tuviéramos bloqueo? ¿A dónde llegaría Cuba si no tenía bloqueo? Ahí yo creo que está la respuesta de por qué nos quieren seguir bloqueando. Le temen al ejemplo de Cuba. Le temen al ejemplo de lo que seamos capaces de hacer. Por todo lo que hemos logrado hacer en medio de esas circunstancias. Pero en Estados Unidos constantemente se habla de que el bloqueo es un mito. Es mentira que es un invento de los propios cubanos para justificar por qué no tienen lo suficiente, por las ineficiencias de la economía cubana, etc. Pero nosotros hemos experimentado y hemos visto algo que realmente lo que es un genocidio, silencioso. En Gaza caen las bombas y vemos las muertes en las redes sociales. Acá caen bombas, pero son silenciosas. Son silenciosas, así mismo, Manuel. ¿Cómo ustedes explican y llegan a lograr a su pueblo lo complicado de este momento? Con la verdad, Manuel, con la verdad. Pero, ¿qué tan complicado está la situación? Y nosotros les explicamos a la población, y la población entiende. También hay una población que tiene madurez política porque ha habido todos estos años de agresiones. Además, lo que yo sí estoy convencido de la población, pues además uno sale a la calle, va a los municipios, llega a los lugares a trabajar y de pronto la gente se agrupan para conversar. Yo estoy claro de que en el imaginario de la gente no es que es un gobierno que no se preocupa por ellos, porque tienen la capacidad de ir a hablar con nosotros, sin ofender, escuchando y también planteando. Yo digo, en el mundo, ¿cuántos pueden hacer eso? Salir a una calle y estar hablando con el pueblo de tú a tú. Y no lo estoy poniendo por mi ejemplo, ese es el ejemplo de la revolución, eso lo aprendimos de Fidel y de Raúl. Y aquí los principales dirigentes constantemente están en los lugares. A veces la gente me dice, concho, que el noticiero todos son recorridos, porque es que todo el mundo está en un lugar distinto. O sea, el vicepresidente anda por una provincia, el presidente del gobierno anda por otra, el primer ministro por otra, los ministros por otra, nosotros por otra, los muchachos, la juventud. Pero es que es parte del trabajo, porque es eso, es estar constantemente con el pueblo, que no haya diferencia entre pueblo y dirección. Y yo creo que son de las cosas que es como lo real maravilloso de Carpentier. Son tan cotidianas en nuestra realidad que uno mismo no se da cuenta de la grandeza que tienen esas convicciones y esas maneras de hacer que se han ido acumulando durante tantos años de historia. Y me faltaba una cuarta prioridad. La cuarta prioridad es un debate profundo que estamos haciendo de desviaciones que tenemos en nuestra sociedad. Pues nosotros también tenemos que ser críticos hacia nuestra sociedad, autocríticos hacia nuestra sociedad, no ser complacientes. Entonces estamos combatiendo fenómenos como el de la corrupción, estamos combatiendo fenómenos como el de la vagancia, personas que cuando en Cuba se le dan todas las oportunidades para que la gente pueda trabajar, puedan estudiar, que se desvinculan del estudio y del trabajo y después van a ambientes entonces donde pueden delinquir, pueden convertirse en delincuentes, separar y salvar a las personas de esas situaciones. Estamos enfrentando manifestaciones de burocratismo. O sea, también estamos haciendo un análisis severo hacia lo interno y también eso discutiéndolo como parte del pueblo y oyendo lo que el pueblo aporta sobre estas cosas. Esa es Cuba, esa es la Cuba que ustedes están conociendo, la que estamos compartiendo con ustedes, que en medio de tantas complejidades es un país que puede seguir siendo feliz, porque confía en el futuro. Y más temprano que tarde nos va a llegar la prosperidad que nosotros mismos vamos a lograr con nuestro esfuerzo. Y por supuesto, dentro de ese concepto de resistencia creativa, siempre lo digo cuando viajamos a algún país por motivos de trabajo y nos reunimos con personas de la solidaridad con Cuba como ustedes, siempre decimos, ustedes también están incorporados en ese concepto de resistencia creativa, porque una parte de la fortaleza para resistir creativamente la sacamos de nosotros mismos, de nuestras energías, pero la otra parte es la energía que ustedes nos transmiten. Porque a mí me maravilla siempre y me impresiona mucho que en diferentes latitudes del mundo
haya personas que han hecho como ustedes, una parte del centro de sus vidas, el apoyo a la revolución cubana. Y eso a nosotros también nos compromete mucho, porque no los podemos defraudar a ustedes. Nosotros tenemos que lograr que cada vez que ustedes vengan a Cuba, sigan viendo futuro en Cuba, sigan viendo avance, sigan viendo firmeza, sigan viendo que no nos rendimos y que somos capaces de salir adelante. O sea que también nosotros tenemos un compromiso con ustedes a partir del apoyo y la solidaridad que ustedes nos brindan. Hay una joven, precisamente, que es parte del proceso de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que se ha unido a nuestra brigada, que viene de Ghana. Oh, qué bien. Un país con también muchas relaciones históricas con Allá Cuba. hemos tenido brigadas médicas. Es un honor reunirnos con usted, Excelencia. Yo soy Zela, del Movimiento Socialista de Ghana. Yo estoy muy complacida de que nuestro país tenga tan buenas relaciones con vuestro país. Usted estaba hablando de la unidad como uno de los aspectos fundamentales que el pueblo cubano debe mantener. ¿Cuáles son las estrategias, quiero preguntarle, de las transformaciones sociales que se promueven en Cuba y para crear esa confianza en la revolución por parte del pueblo cubano? A ver, el país siempre trabajó porque no hubiera desigualdades sociales. Ya cuando empezamos a sufrir los efectos del derrumbe del campo socialista, que tuvimos que legalizar las remesas y también tuvimos que legalizar la circulación de una moneda que no fuera solo la nacional, hubo personas que empezaron a recibir determinados ingresos por vía familiar, eso que no eran frutos precisamente de lo que aportaban a la sociedad. Y todo eso nos empezó a marcar algunas desigualdades sociales que lamentablemente hoy persisten en medio de esta situación. Pero las reconocemos y lo que tratamos es de atenuarlas. Por eso nosotros tenemos más de 32 programas de gobierno que están orientados a tratar de manera diferenciada a las personas que estén más cercanos a algún tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos programas para niños celíacos. Es una enfermedad de niños que no pueden asumir el gluten. Entonces, para ellos se les da un grupo de alimentos de una harina que no tiene gluten de manera diferenciada. Hay programas de atención para las personas postradas, para la atención a esas personas que tienen problemas de movilidad. Hay programas de atención a las personas de la tercera edad que viven solas. Hay familias que envejecen y se quedan solitos. Hay programas de atención para las personas que tienen menos ingresos, facilitarle la comida, un sistema de atención, se le llama SAF, Sistema de Atención Familiar, donde a ellos se les da todos los días la alimentación por el Estado. Hay sistemas de atención, por ejemplo, hay hogares maternos para las embarazadas en riesgo que procedan de familias que tengan alguna vulnerabilidad, se ingresan durante todo el tiempo de la maternidad para garantizar que tengan un parto feliz. Hay programas de atención a jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo para incorporarlos, o sea, capacitarlos e incorporarlos al estudio, propiciarles el trabajo. Hay programas de atención, se desarrolla nosotros tenemos trabajadores sociales a nivel de las comunidades, que son personas preparadas para estas cosas, para acercarse. Le decimos, Fidel les puso los médicos del alma, pues son trabajadores que están conseguidos para que se acerquen a las familias que más problemas tienen, identifiquen los problemas que tienen esa familia y puedan actuar en la transformación de las condiciones que llevan esa familia. Entonces, se trabaja con la disfuncionalidad de familia, se trabaja con los niños que se desvinculan del estudio y del trabajo, se trabaja incluso con las personas que han cumplido sanción penal para que se puedan reincorporar a la sociedad y además para que la sociedad los reciba y no lo rechace. Bueno, están todos los programas de salud gratuita, todos los programas de educación gratuita. Hay un programa de vivienda que también favorece con un concepto de células básicas de vivienda a personas también o a familias con más bajos ingresos. Y esos programas los hemos mantenido incluso, esos programas los sufraga el presupuesto del Estado cubano. O sea, son gratis para las personas. Y esos programas incluso los hemos mantenido en medio de esta situación. Hay hogares para niños que perdieron su familia
sin amparo filial. Hay un programa para la atención a la dinámica demográfica del país, para la atención a la tercera edad. Son un grupo de programas y son programas que se atienden multidisciplinariamente e intersectorialmente. O sea, se convocan todas las instituciones del Estado para trabajar todas esas problemáticas de manera integral. Hay un programa de adelanto de la mujer, hay un programa contra la discriminación racial, hay un programa contra la violencia contra la mujer. Hemos aprobado recientemente una política para la atención a la infancia, la niñez y la juventud, que ahora se va a convertir en una ley. Este año debe salir la ley que apoya esa política. De igual manera aprobamos el Código de la Familia. ¿Te contesté la pregunta? No, es increíble la constancia de las transformaciones sociales. Bueno, ustedes vieron, hoy estuvieron no estuvieron en el barrio, hoy en el trabajo voluntario, pero no estuvieron en lo de Enrique. Visitamos el campamento de los Quisicuabas. Miren, ese es otro de los programas sociales. Y ahí logramos que todos los actores de la sociedad, de la comunidad, puedan participar. Y entonces estamos llevando un programa de transformación social en los barrios con más vulnerabilidad. O sea, entonces, ¿cómo hacemos esa transformación social? Primero los vecinos se reúnen y dicen, bueno, aquí identifican cuáles son los problemas que tienen el barrio. Estos son todos los problemas que tenemos. Vamos a dar las prioridades. Los vecinos dicen, no, el primero que queremos resolver es el bacheo de la calle, o queremos hacer las aceras, o queremos arreglar la escuela. Entonces sus representantes, que son los delegados del Poder Popular a nivel de circunscripción, van con esas demandas a la Asamblea Municipal, a una sesión de la Asamblea Municipal, que es como si fuera el parlamento del municipio. Ahí se hace un balance de los recursos, ¿no? Porque todos los problemas no los podemos resolver y hay varias comunidades. Pero ya después, entonces, con lo que se apruebe en la Asamblea Municipal, se le explica a la población de manera muy transparente. De las prioridades que ustedes decían, podemos acometer este año, este y estos son los recursos que hay disponibles. Y la gente entonces empieza a participar junto a las instituciones en esa transformación. Y la gente hace control popular de lo que se va haciendo. Y eso también va dando un nivel de participación, de autoestima, de compromiso con tu comunidad, y se han logrado experiencias muy, muy bonitas en medio de una situación tan compleja como esta. Por eso yo digo, quítame el bloqueo a ver cómo tocamos. No, y hemos visto, o sea, en el polo científico, hemos hablado con esos jóvenes científicos, hemos hablado en los barrios, hemos hablado con jóvenes artistas, hemos hablado con toda una serie de organizaciones de masas que demuestran que hay un proceso hermoso de transformar la sociedad. Pero las preguntas que nos seguimos haciendo, precisamente en estos momentos, ¿cómo ustedes enfrentan la batalla de las ideas? ¿Cómo ustedes llegan a lograr no retornar a un pasado de violencia, de esclavitud, de dominación imperialista? ¿Cómo ustedes logran que el futuro siga siendo parte de la esperanza de los jóvenes en Cuba? Y tenemos un compañero, Cecil, que es de Boston, maestro, trabaja con jóvenes, con niños de manera cotidiana. My name is Cecil, and I'm proud to be an organizer with the Party for Socialism and Liberation. We know that the battle of ideas... Sabemos que la batalla de ideas es fundamental y además muy importante para la democracia y para los proyectos sociales. ¿Pudiera decirme, compartir con nosotros, por favor, 3 temas que ustedes están debatiendo actualmente en el Partido Comunista y en el gobierno? Un primer tema es precisamente el tema de las ideas y sobre todo cómo logramos una continuidad generacional en el proceso de la revolución. Ya han pasado 65 años de revolución. Las nuevas generaciones están más alejadas temporalmente del momento que triunfa la revolución. Y las revoluciones tienen sus etapas. También el primer momento de una revolución, y más en las circunstancias en que nació la Revolución Cubana, era un suceso totalmente nuevo, desconocido en América Latina, marcó una impronta, significó una transformación social completa de un régimen oprobioso a todo un escenario fundacional. En los primeros años de la revolución todo se hizo nuevo.
el arte, la cultura, la educación, el deporte, la economía, la actividad productiva, la participación, todo se construyó nuevo. Entonces, las generaciones que vienen después, por esa separación temporal, no vivieron esos momentos de revolución y han asumido como logros las conquistas de la revolución. Por ejemplo, yo que nací en los 60, yo vi constantemente cómo la revolución iba avanzando y veía esas transformaciones y uno formó parte de esas transformaciones. Yo vi cómo fue creciendo y modificándose el sistema de salud en Cuba, el sistema educacional, el sistema deportivo. Eso. Pero ya mis hijos nacieron con esos problemas resueltos. Conocen la grandeza de esa obra de la revolución por la referencia, por lo que le enseñamos en la escuela. Porque entonces enseñando y sabiendo las esencias, sabiendo de dónde nacieron y lo que aprecian como realidad, pueden conectarlo. Pero eso incluso cada vez en el tiempo se va a alejar más. Mi generación vio a Fidel, conversó con Fidel, escuchó a Fidel, vio cómo era Fidel, con Raúl. Ya las generaciones nuevas que han nacido no conocieron a Fidel, porque falleció. ¿Cómo entonces? Estoy diciéndoles estas cosas porque ahí en esas circunstancias están dados los retos de nosotros. ¿Cómo mantenemos que esa lejanía temporal se mantenga como unidad ideológica? ¿Cómo logramos que el legado del pensamiento de Fidel, que es un legado bello, emancipador, totalmente creativo, gigantesco, humano, revolucionario, antidogmático, no se pierda y Fidel siga siempre estando entre nosotros? Como las enseñanzas de Raúl es un hombre imprescindible también en nuestra historia. Por ejemplo, en el periodo especial, cuando el país parecía que se derrumbaba porque de pronto nos quedamos, como se dice, colgados de la brocha, pues se cayó el campo socialista, que era nuestra principal relación, dijo, sí se puede. Y convocó a todo un proceso de reflexión interna en el país para nosotros. Y una persona que en aquel momento era el ministro de Defensa del país, el ministro de las Fuerzas Armadas, dijo, aquí son tan importantes los frijoles como los cañones. Y las instituciones armadas, entonces, además de defender a la patria, fueron a trabajar en la economía, no solo para que las Fuerzas Armadas fueran una menor carga para el Estado, sino también produjeron para el pueblo. Y por eso en Cuba es muy común, cuando ustedes ven que tenemos situaciones complejas como ciclones, afectaciones, huracanes, la propia COVID, que las Fuerzas Armadas, las instituciones armadas están junto al pueblo, trabajando con el pueblo. O como cuando en medio de la COVID se nos rompió la planta de oxígeno medicinal, que producía el oxígeno medicinal para los hospitales, y el gobierno de los Estados Unidos presionó para que las empresas que en el área nos podían vender oxígeno medicinal no nos los vendieran. Hubo que armar una operación sumamente sincronizada a partir de apoyos que recibimos de otros países. Y si llegaban unos pocos balones de oxígeno a Cuba, con una operación en helicóptero, volando bajo cualquier circunstancia, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias llegaban con ese balón de oxígeno que permitía el empate en un hospital. Entonces, ¿cómo logramos que todo eso, que yo diría que es una epopeya? Una vez dijimos en un discurso que Cuba ha tenido la suerte de que sus artistas le han cantado a la revolución, han escrito sus obras con la revolución. ¿Cómo toda esa grandeza no la perdemos? ¿Cómo la mantenemos? Entonces pasa por algo que tú señalabas mucho. Primero, la educación. Cómo nosotros constantemente tenemos una posición crítica y autocrítica hacia nuestro sistema educacional para buscar transformación en el sistema educacional de manera tal que el sistema educacional no se quede enlentecido, no se quede avejentado y constantemente esté reproduciendo maneras mediante las cuales los jóvenes puedan incorporar en su conocimiento y en su proceso formativo en los diferentes niveles de educación el conocimiento de las materias, pero de los saberes, pero también el conocimiento de la patria, el conocimiento de la historia, el sentimiento patriótico, la formación en valores. Tenemos un sistema de formación en valores. Ahora, precisamente, hace alrededor de 3 o 4 años se ha venido trabajando un programa de perfeccionamiento del sistema de educación general
del cual contó los mejores profesores del país, los expertos en cada uno de los temas, se analizó toda la bibliografía que estamos usando, se estudiaron las tendencias que hay en el mundo, en la educación. Estamos tratando de construir modelos educativos que pedagógicamente se vayan yendo del modelo tradicional del maestro como sujeto y el alumno como objeto. Y entonces estamos buscando modelos pedagógicos donde haya más interacción, que el conocimiento se construya por la participación. El maestro es maestro y alumno, y el alumno es alumno y maestro a la vez. Y en el aula, mediante discusión, mediante proyectos integrales, no tanto separado una asignatura de otra. Todavía estamos dando los primeros pasos, asimilando esas cosas. No existen en todas las escuelas las mismas condiciones. Hay que preparar al personal docente. Mucho tiene que ver con la calidad con que preparemos el personal docente para que pueda asumir estas tareas. Y de igual manera en la universidad, porque en la universidad ya también hay más debate, ya desde otra perspectiva de vivencias que los jóvenes van teniendo en el transcurso de su vida. Fíjense, esto es más fácil explicarlo que lograrlo. Y se va logrando, pero también tiene desafíos y también tiene obstáculos y no siempre se entiende bien por todo y no en todos los lugares funciona bien, pero está organizado, está proyectado. Nosotros siempre tenemos que estar buscando que todas las instituciones que interactúan con los niños, con los jóvenes y con los adolescentes den respuestas cultas, educadas, elevadas en lo que hace. Una institución cultural tiene que ofrecerle a los jóvenes lo mejor de la cultura universal y lo mejor de la cultura nacional. Entonces, a todos buscar un enfoque integral desde la comunidad, la escuela, la familia es fundamental. Siempre defendemos que la familia es la célula fundamental de nuestra sociedad. Ahora, vivimos en un mundo cada vez más decadente, un imperialismo cada vez más peligroso, un mundo donde las divisiones sociales, las desigualdades crecen cada vez más, donde se los plantea a los jóvenes que simplemente no hay alternativas. ¿Qué dice Cuba? ¿Qué dice Díaz-Canel? ¿Sigue habiendo una opción por el socialismo? ¿Deben los jóvenes luchar por un proyecto alternativo en la coyuntura actual? Yo estoy convencido que sí. Que tenemos que luchar, podemos luchar y podemos no solo luchar, sino que podemos vencer. Pero nos los tenemos que creer. Nos los tenemos que creer. Y es una lucha larga. Es una lucha larga. Habrá generaciones que lucharán y no verán el resultado final de su lucha, pero tienen que estar convencidos que con su vida y con su lucha aportaron y ayudaron a edificar los cimientos de lo que se puede hacer. Y hay demostraciones. Cuba mismo, sin ningún chauvinismo, un ejemplo de eso, un país pequeño, agredido, y ha logrado conquistas sociales. ¿Qué no se podría hacer si con esa misma concepción se trabajara desde una economía que pudiera tener más libertades y no estuviera bloqueada? Pero además, lo otro es la lección, la comparación. Yo no he logrado construir el socialismo, porque en todo el afán por construir el socialismo nos han estado siempre poniendo obstáculos. El capitalismo surgió sin obstáculos. Al capitalismo nadie lo bloqueó para que surgiera. El feudalismo no tuvo capacidad para no desarrollar las fuerzas productivas y que se llegara al capitalismo. Pero el socialismo en cualquier país donde ha surgido lo han atacado desde el inicio. Ahora, veamos también la historia del capitalismo. ¿A quién ha beneficiado el capitalismo? A las élites. En los países capitalistas generalmente es verdad de que la mayor parte de la población ha logrado una vida plena. Mentira. Hay enormes diferencias sociales. Incluso cuando un país del sur se puede comparar con la manera en que vive alguien en un país capitalista, ahí también hay un concepto de relatividad. Porque uno puede decir, tal persona en un país capitalista tiene determinadas condiciones de vida que yo no tengo en un país del sur. Pero es que esa persona con relación a una minoría en su propio país está en una desventaja tremenda. Lo que pasa es que son países que como han acumulado mucha riqueza, al que menos le toca un poco más que lo que le puede tocar a alguien del sur. Y ahí en esas complejidades de lo relativo y lo absoluto
a veces se distorsionan los análisis y las razones para entender las interioridades de la injusticia de ese sistema. Porque además yo digo, ¿cómo con un sistema capitalista de más de 200 años no se podría haber llegado a una conclusión, digamos, humana de que la paz era fundamental para el mundo y que no había que estar alentando la guerra? ¿Cómo el capitalismo no ha podido alejarse de su propia propuesta de que para desarrollar su economía tiene que desarrollar la carrera armamentista? ¿Por qué el capitalismo no ha resuelto de que quién agrede al capitalismo? ¿Quién lo agrede? ¿Por qué entonces hay que gastar billones de billones en armamento y en guerra? ¿Y por qué todo eso no se pone y se comparte con los que menos tienen en el mundo? Todavía vivimos en un mundo que tiene capacidad para producir los bienes que todos necesitan para vivir de manera digna. Lo que pasa es que eso está mal repartido. ¿Por qué no podemos frenar ese consumismo desmedido que está acabando con el medio ambiente, que está contaminando la atmósfera, que está acabando con los mares? Oiga, que en 200 años cosas como esas no se hayan podido resolver. ¿Por qué no se ha resuelto la desigualdad? ¿Por qué no se ha superado la discriminación racial? ¿Por qué las sociedades capitalistas siguen discriminando a las personas por el color de la piel? ¿Por qué siguen explotando a África? ¿Por qué siguen explotando a América Latina? ¿Por qué los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres? ¿Por qué tiene que haber niños con hambre en el mundo si ese sistema es tan productivamente, es capaz de producir tanto? ¿Por qué no produce todos los alimentos que le hacen falta a todos los niños del mundo? ¿Por qué no produce las vacunas y las medicinas para todos en el mundo? ¿Por qué el deporte se tuvo que comercializar? ¿Por qué todo tiene que ser mercancía? Todo lo convierten en mercancía, porque esa es su lógica. Las redes sociales, hay un intelectual brasileño, es de apellido Bussi, que cuando trata el tema de las redes sociales dice que las redes sociales son una de las maquinarias de dominación más perfecta que existe. En las redes sociales, ¿por qué lo dice? Todos somos manos de obra barata. Todos ponemos contenido, todos hacemos funcionar las redes sociales y a nadie nos pagan. Mano de obra barata. Y las redes sociales funcionan porque nosotros estamos en las redes sociales. Si nadie pusiera contenido en las redes sociales, no había redes sociales. Pero ¿quiénes lo estamos poniendo? Todos nosotros, todos participamos. Todos trabajamos para las redes sociales y a algunos de ustedes le han pagado algunas redes sociales. ¿Quién coge las grandes ganancias de las redes sociales? ¿Quiénes son los dueños de las redes sociales? Bueno, mano de obra barata. Segundo, somos mercancía. Todos los datos privados nuestros que llegan a las redes sociales se comercializan y se venden. Y además, somos materia prima barata, porque las redes sociales ¿con qué funcionan? Con los contenidos que nosotros generamos. Mano de obra, materia prima y a la vez mercancía. Nos están explotando. ¿Y cuáles son las tendencias que hay en las redes sociales? El bullying, la burla, el asesinato de reputaciones, la mentira, el llamado al odio, el llamado a la violencia. Si las redes sociales e internet se utilizaran para adquirir conocimiento, para llegar con el conocimiento a todos, para comunicarnos de verdad desde plataformas que fueran emancipadoras, que fueran solidarias, que no se burlaran de nadie, sería otro mundo. Sería otro mundo, pero es que las redes sociales también están asignadas, como surgió en el capitalismo, están asignadas también por ese concepto de funcionamiento del capitalismo. Mercancía, dinero, mercancía. ¿Quién tendrá la palabra final? ¿Los pueblos que pueblos, luchan? Los pueblos.
Lo que los pueblos los que defienden, dominan. lo que los pueblos defienden es lo que triunfa. Te damos gracias. No, yo les doy gracias a ustedes que nos han oído tanto rato y han tenido una paciencia. Ven acá y no me han dicho nada de cómo les fue el trabajo. ¿En qué trabajaron hoy? Anyone want to share how your ¿Alguien work was quiere today in the compartir morning? cómo fue el trabajo de hoy en la mañana? ¿Qué hicieron por la mañana? ¿En qué ¿Qué trabajaron? hicieron? ¿Qué labor hicieron? Yo soy Rachel y soy miembro del Partido por el Socialismo y la Liberación, y hoy estuvimos trabajando, hacemos trabajo voluntario en una finca o así con la Unión de Jóvenes Comunistas. Nos inspiró muchísimo, usted sabe, estuvimos juntos con los campesinos en el campo, en las plantaciones, estuvimos cantando canciones sobre la liberación de Palestina, sobre el fin del bloqueo. Para nosotros fue mucho sudor, sudamos muchísimo, muchísimo, y estábamos abogando por un mundo digno, que es muy importante. Es algo, esto que vimos hoy fue diferente a lo que vemos en Estados Unidos. Esto hace que un país realmente avance en muchísimas formas, así que agradecemos muchísimo haber pasado por esa experiencia, ver toda esa dignidad que nace del trabajo. ¿Y en qué trabajaron? ¿Qué actividad productiva hicieron? Trabajaron en el plato. Y ahora no les duele el cuerpo. La próxima vez que vengan vamos a organizar un trabajo voluntario juntos, vamos a trabajar juntos. Pero ha sido una semana sumamente emotiva, o sea, de emociones muy intensas, momentos, o sea, fuimos, por ejemplo, al Castillo San Severino en Matanzas, que es como realmente ver los orígenes del capitalismo. Cuando uno ve la historia de la trata esclavista en Cuba y en América Latina. Brutal, eso fue brutal. La emoción de reunirnos con los jóvenes comunistas cubanos y ver cómo ellos están organizándose, todos los planes que tienen. Todos quedamos muy impresionados con la manera tan clara con que hablan todos. No son robots. Tienen una capacidad tan crítica. No son adoctrinados como dicen. Supuestamente nos dijeron en Estados Unidos que estaban adoctrinados todos, pero realmente tenían un discurso muy crítico y muy capaz de entender la realidad de su propio país. La emoción también, honestamente, de caminar por las calles de Cuba y por primera vez en, yo diría, muchos años, para muchos de nosotros, sentirnos libres. Libres de pensar, libres de compartir, libres de inclusive pensar algo que es tan elusivo al pueblo norteamericano, que es la unidad. A cada paso de esta experiencia, los cubanos nos hablan de la unidad, de la unidad, de la unidad, de la unidad. Y eso significa tantas cosas para nosotros, pero sabemos que tuvimos que llegar a Cuba para encontrarnos con nosotros mismos y nuestras propias luchas. Y por eso estamos eternamente agradecidos con Cuba. Rara vez un país abre sus puertas de esa manera para que los jóvenes luchen no solamente por el futuro, sino por el presente. Y Cuba para nosotros es lo que significa también Palestina. Es la bandera de lucha de nuestros jóvenes, de nuestra generación. La lucha por Cuba, como la lucha por Palestina, ya es nuestra causa. Nuestra liberación va a estar ligada siempre a esta revolución. Y por eso, de nuevo, estamos eternamente agradecidos por recibirnos, por abrirnos las puertas, por abrazarnos en estos tiempos tan difíciles. Estaremos con ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.